Amén, aleluya. Me gustaría que me acompañes en el libro de Números, el capítulo 20, el verso 6, a partir del 6 mejor dicho. Amén, puede ser en la traducción, si está bien, la traducción lenguaje actual, voy a compartir esta noche. Amén. Números capítulo 20, el verso 6, y vamos a leer todo. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí en la entrada se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara y Dios se presentó con toda su gloria. Le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que le dé agua, y sacarás agua de la roca, y beberá todo el pueblo y su ganado. Verso 9 dice: Moisés hizo lo que Dios le mandó, y tomó, ¿qué cosa? ¿Y tomó qué cosa? Vino en la vara. Amén. Y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés le dijo: óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Verso 12, vamos a leer todo junto, y dice: pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Amén. La enseñanza aquí es el milagro del agua o la roca. No, hoy no. La enseñanza aquí es que con el Señor tenemos que entender todos que la vida o las bendiciones del Señor son muy sencillas de recibirlas y es muy fácil de apoderarse de las promesas del Señor. El problema de este pueblo, de Moisés también en ese momento, y de todos nosotros los cristianos hoy, es que nos cuesta seguir instrucciones simples del Señor. Palabras cortas, sencillas cosas que nos dice hagan esto. Y nosotros, voy a decir así, hoy día los cristianos mismos, muchas veces nos gusta dificultar los milagros, las bendiciones del Señor. Y si uno ve bien la Biblia, o uno lee la Biblia y usa solamente el sentido común, y sentido común te dice: hace esto y esto te va a suceder. Así de sencillo. Pero hoy día el mundo entero, o vamos a hablar de los cristianos, del pueblo. A veces nosotros podemos creer que estamos y somos más perfectos que otros por estar en una iglesia, por ser parte de un ministerio, por ser parte de una religión. Y es el problema. Estuve observando también algo, estuve viendo en estos tiempos. Perdemos mucho tiempo. El ser humano pierde mucho tiempo mirando, observando a los demás, mirando y cuestionando todo de aquí, cuestiona esto, cuestiona aquello, cuestiona cuestiona las religiones, cuestiona si hay apóstol, si hay profeta, cuestionan si hay maestros, si ya no hay, si hay discípulos de Cristo o si ya no están. Cosas pequeñas así, la iglesia se desconecta y se desconcentra de la verdad. Y la verdad es la verdad es que la religión, creo que hablamos un poco de esto la otra vez, la religión no me justifica a mí y no te justifica a ti. Aquí el único, el que nos justifica es el Señor Jesucristo. Y si hablamos y escuchamos por ahí, el Señor es el único mediador entre el hombre y Dios. Es el único que te puede salvar. ¿Sí o no?
Escuchamos y miles de veces escuchamos. Pero hay veces donde llegamos a no entender aún esta palabra. Lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros, el único a quien tenemos que estar enfocado y observarle y mirarle y aprender de él es Jesucristo. Y también otra cosa, reconocer y entender algo, que la religión o la iglesia no me va a cambiar. La iglesia no te cambia. ¿Alguien me está entendiendo? Y la presencia del Señor dentro de ti no te cambia. Y uno va a decir, pastor, este es un falso porque está diciendo que el Espíritu Santo no cambia. No, el Espíritu Santo no te cambia. El Espíritu Santo te enseña cómo cambiar. El Espíritu Santo es el maestro que te enseña la forma correcta de hacer algo. El Espíritu Santo no va a ser de ti la esposa más perfecta del mundo. ¿Alguien me está entendiendo, esposas? El Espíritu Santo no hará de ti la esposa perfecta, sino te va a enseñar a cómo ser una buena esposa. ¿Alguien me está entendiendo? Y ahí está el problema. A veces la iglesia cree que al recibir al Espíritu Santo ya está todo hecho. Que ya está, no. Recibiste al maestro perfecto en tu vida. Aquel que te va a enseñar y también te va a hacer entender montones de cosas si quieres entenderle. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? ¿Estás oyendo? ¿Te llega ahí? ¿Sí? Conéctate. No mires otro lado. En la última prédica del año, aquí en Casa de Dios Peniel. Amén. Agarrar y llevar lo máximo. Vuelvo a decir, porque tú estés en una iglesia, eso no te hace, y voy a empezar por las esposas. Por ser parte de una iglesia y por más que tú tengas título, líder, no sé, que tenga nombre en la iglesia o lugar o ocupación, no sé, pastor, pastora, o la esposa del pastor o como sea. Eso no va a hacer que tú seas una buena esposa. ¿Alguien me está entendiendo? El hombre es lo mismo. El varón no es porque uno está en la iglesia, ya es la cabeza, acá todo se hace como yo digo. Yo soy la cabeza, yo soy esto y esto que aquello, y que ya todo va a estar bien. Cuando uno viene a la iglesia, varones cuando vienen a la iglesia vienen a aprender a ser cabeza. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú recibes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar a cómo ser una buena cabeza en tu casa. Primeramente en tu hogar. Después en todo lugar donde vayas. Si no eres una buena cabeza en tu casa, no serás cabeza allá en la sociedad tampoco. No vas a ser cabeza entre tus amigos. No serás cabeza en tu trabajo. No serás cabeza, serás cola siempre. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, al recibir al Espíritu Santo, estoy recibiendo al Maestro perfecto que todo lo sabe. Él me va a enseñar y me va a hacer entender. Hay gente que está escuchando hoy y va a entender porque el Espíritu Santo te va a estar enseñando. Está hablando por medio de mi vida, vamos a hablar así de esta forma. El que está sentado por medio del Espíritu Santo también lo recibe. Todo lo hace Él. En ti está la unción que te enseña todas las cosas, ¿sí o no? Vamos a hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y todo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar palabras poderosas en las prédicas, en las enseñanzas que tú recibas cuando vienes en la iglesia, poderosas palabras. Pero esas palabras poderosas por decir amén lo recibo, ¿ya te cambió? ¿Sí o no? No. La otra vez hablamos que la iglesia es como el supermercado. Uno se va a traer lo que necesita. Uno tiene que entender y ¿qué me hace entender o saber que estoy necesitado? Yo tengo que mirar mi lado humano. Que soy un ser humano, soy imperfecto, soy pecador, me equivoco todos los días. Entonces yo necesito aprender y el varón tiene que decir, yo necesito ser un varón perfecto a la estatura y tengo que llegar a la estatura de Cristo Jesús. La esposa tiene que decir, yo necesito ser una mujer y llegar a la estatura, a la perfección de Cristo Jesús. Necesito aprender. ¿Por qué? Porque si una mujer o un varón no viene con esa mentalidad, cuando se predique de la conducta cristiana, para las mujeres esa mujer se enoja. O ignora esa palabra, no le da el valor, menosprecia. Es como si fuera que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque no está en mi repertorio, pastor. No, jamás, no lo hago.
¿Y sabe quién va a ser su consejero? Puede ser una amiga separada, abandonada o no casada. Y tú estás casado, vas a pedirle consejo a alguien que fue abandonada, alguien que de repente ni siquiera está casado. Yo por eso no me caso y te da consejo. No puede. Las casadas sí pueden dar un consejo al que no está casada. ¿Cómo uno llega a casarse? ¿Sí o no? Y tenemos un consejero, y eso se llama el Espíritu Santo. Acá la pregunta es, ¿quieres ser una esposa que esté a nivel de Cristo o la mente de Cristo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser una esposa bendecida o no? 2, acá, ella sí, tú ya eres bendecida, te casaste conmigo. ¿Quieres ser o no? Esa es la pregunta, es simple. ¿Qué quieres? Esa es la pregunta. Imagínate, Dios viene y te dice, ¿qué quieres? Porque no sabes lo que quieres. Y es sencillo, cristianos, tenemos que ser sabios, inteligentes. El ciego hijo de David, ten misericordia. Jesús se da y la da vuelta y le dice, ¿qué quieres? Quiero la vista. Sabía lo que quería. ¿Qué le llevó a saber al ciego que quería la vista? Porque era ciego, pastor. Su necesidad. ¿Alguien me está entendiendo? Yo tengo que orar al Señor para que me abra el entendimiento y yo pueda saber y conocer mis necesidades. Así cuando el Señor me diga, ¿qué quieres? Yo le digo automático, quiero esto. ¿Sí o no? Mi necesidad, para suplir una necesidad. Y hay personas que creen que no tienen necesidad. Yo tengo, tú tienes. Y la necesidad del que te estoy hablando no es material. Te estoy hablando de carácter. Te estoy hablando de forma de ser. Porque cuando tú cambies por el Señor tu carácter y entrega al Señor esos malos caracteres, esos malos hábitos, ¿sabe qué va a pasar? Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas o necesidades materiales que tú necesites se te va a añadir. Pero eso va a suceder cuando tú entiendas y cuando yo entienda mi miseria, mi necesidad en mi carácter, en mi forma de ser, en mi vida de varón, pastor, cabeza o marido. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí o no? Y es así de sencillo, es impresionante y uno dice, ay, Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció. Imagínense si nosotros estuviéramos en sus zapatos. Nosotros ni a la hora del culto llegamos. Fuera. Así es que no le juzgue al pobre Moisés. A Moisés Dios le amó. ¿Y por qué Dios hizo con Moisés esto? Para que nos sirva de lección a todos. Este hombre manso, la Biblia dice que Moisés era un hombre muy manso. ¿Sí o no? Dios trabajó, Moisés se dejó trabajar, fue una persona muy mansa y la Biblia dice que no hubo una persona tan manso como Moisés. Moisés era tan manso. Y este hombre tan manso, vemos al Señor le dice, Moisés, tú no vas a entrar ahí. ¿Por qué? Porque me enojaste. ¿Pero qué, Señor? Te dije para que hablaras a la roca. Era sencillo. Pero salió agua. Acá no es el problema el agua. El agua era para el pueblo. Y también para el pueblo era que entendiera que conmigo las cosas es muy sencillo. ¿Alguien me está entendiendo? Las cosas es sencillo. Yo creo que con nosotros los ministros, de repente cuando dificultamos mucho esto del reino de Dios o las cosas del reino, Dios nos va a decir lo mismo. ¿Por qué dificultas tanto? Si es sencillo. Acá no existe otra cosa. Acá yo le digo a la esposa, sea así y punto. Sea así y ya está. ¿Para qué dar mucha vuelta? ¿Para qué decir, no, pero los hombres tampoco? No. Acá yo no le digo, al hombre le digo otra cosa. A la mujer le digo un ejemplo. Discúlpenme, mujeres, en este año, última vez,
Última vez te voy a predicar este año. Se terminó. Porque es el último culto del año. A la mujer le dice así. ¿Sabe por qué los hogares a veces no funcionan? No es que a veces no funcionan, nunca. A la mujer le dice, mujer, mejor lo leo. Creo que lo tengo por aquí. Primera de Pedro 3:1. Porque si te digo así de sencillo, cuando Dios te diga, haz esto, vos vas a decir amén, te va. Así de sencillo, pastor, así de sencillo. Pero si no te doy un poquito, algunos ejemplitos, tal vez no te ayuden mucho. Ya que estamos hablando. Dice el esposo y la esposa, el título. ¿Sí o no? ¿Hay esposos aquí? ¿Vos te casaste, no? ¿Hay esposos aquí? 2, 3, 4. ¿Cuántos esposos hay? No, pero aprende porque yo sé, igual te va a doler, tu esposa te va a hacer así cuando hables del esposo. ¿Y cuántas esposas hay aquí? ¿Y mujeres que piensan casarse? ¿Pensás casarte? Bueno, hacé bien entonces, hagan bien lo que se les instruye y van a casarse. Dice, queridas esposas, no, mentira. No, yo creo que casi Pedro escribió de esa forma, pero dijo, ustedes, es que Pedro no tenía mucha tinta, entonces estaba apresurada y nos dijo, queridas esposas de la iglesia. Dijo, ustedes las esposas, vamos a leer todas, las esposas primero. Los maridos escuchan, relájense, abran sus oídos, escuchen varones. Bueno, las esposas, van a leer conmigo. Ustedes, las esposas, deben hacer ¿qué cosa? Ay, no se escucha, hay un micrófono para... Ustedes, las esposas, deben obedecer ¿a quién? A sus esposos en cuántas cosas. Cuando cobra su aguinaldo, mi amor, te dice el plato favorito, ¿te gusta? Amor, sí, ya enseguida, sí señor. El día, acá en Paraguay la mayoría cobra 5. El día 5 es el día más de mucha honra con los esposos. En otras iglesias, en estas no. Dice obedecer en todo a sus esposos. ¿Es difícil o no? Sí, pastor. Pero así de cortito o es largo. No. Después dice, de esa manera, si ellos no creen el mensaje de la buena noticia, el comportamiento, ¿qué cosa va a hacer? El comportamiento de ustedes podrá convencerlo. Está hablando de esposas cristianas que tienen maridos incrédulos. Y cuanto más sea cristiano. Ahora, lo que te está diciendo, mujer, con tu comportamiento tú vas a cambiar a tu esposo. Así de sencillo. Sí. ¿Y por qué no esperaste que se terminara el año, pastor, para decirnos? Díganme. Más vale tarde que nunca, le digo yo. Como uno, el pleito es que no, pero mi marido es así, mi marido es así. Si yo te digo, ve, ayuna 40 días, pastor, pero me voy a morir. Yo no aguanto 2 horas. Si yo te digo hacer cadena de oración, la gente hace. Si yo le digo, o alguien te dice, hace ayuno, oración, cadena de oración, hagan y pongan a sus esposos para que se convierta. ¿Sí o no? ¿Eso está mal? Hacer oración y ayuno no está mal. Pero despierta, iglesia. Yo no estoy hablando mal del ayuno y la oración que tú haces. Pero te voy a decir algo. Vienes a mí, pastor, ¿cómo puedo hacer que mi marido cambie? Está esperando que te diga ayuno, 40 días de ayuno, oración. Y voy a mirar la escritura, espérame un ratito. Acá dice obedecerle en todo. Siempre y cuando no se metan contra Dios, ¿verdad? Sí, ya entendés, va. Pero después en todo. Obedézcale en todo. Busca ser una buena esposa, comportate bien tú.
Y tu buen comportamiento, dice la Biblia, que eso va a convertir hasta al incrédulo. Y tu marido ya está en la iglesia, sí. Entonces ya está pan comido. ¿Sí o no? ¿Es fácil o es difícil? ¿O quería hacer 40 días de ayuno? Está bien, te anoto y todos los días a las 12 me voy a comer yo en tu casa para ver si estás ayunando. ¿Sí o no? Te voy a ayudar. No vaya a ser que en el camino caigas. ¿O es más sencillo, pastor? No, me quedo con lo que dice la Escritura. ¿Sí o no? El problema es que a veces queremos hacer a nuestra manera las cosas y ya está el lío. Y Dios nos dice, mujeres, compórtate bien. Está.